La charla de hoy está un poco orientada a especificar en la vivienda, en la escala arquitectónica. Eh, Tuvimos esa primera charla sobre elementos de lectura de ciudad y la noción de proyecto urbano. Después les pasamos el material sobre las categorías de lectura urbana y de proyecto y estrategias urbanas. Vamos ahora un poco a cambiar la escala de la mirada y eh, a partir de revisar un poco esta noción de vivienda, no obviamente con el objeto de que ustedes proyecten esa escala arquitectónica, está un poco por fuera de los objetivos del curso, pero sí de plantear algunas eh, posicionamientos o lineamientos sobre cómo debe ser la vivienda que influyen también en la escala urbana y también ponen sobre la mesa algunas discusiones de nuevas miradas o relectura de miradas tradicionales sobre el tema. Voy a compartirles. eh, y díganme si ahí estamos con la carátula. Arranco. ¿Mm? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Vamos a hablar entonces en esta tercera instancia, la primera en vivo, la segunda en PDF y la tercera en vivo de vuelta, sobre la escala de las arquitecturas. Y para esto vamos a introducir una pequeña red conceptual acerca de ciertas cuestiones que el proyecto debe barrer, que es esto de las espacialidades, ahora lo voy a desarrollar brevemente. Eh, Luego de definir estos temas que el proyecto necesariamente debe barrer, situar cuáles son las posibilidades de elección dentro de esos elementos proyectuales y por último plantear una serie de lineamientos, esto sí ya es toma de postura, sobre cómo creemos que deben ser resueltos esos temas contemporáneamente. Eh, en principio, saber que en la región tenemos una rica tradición de hábitat popular construido por parte del Estado y las comunidades, sobre todo de la modernidad hacia acá, obviamente con cantidades de altibajos y cuestiones, pero que plantean un repertorio de patrimonial que no puede ser evitado, digamos, ¿no? No partimos desde cero, sino que hay una cantidad de experiencias de las cuales aprender bondades y maldades, ¿no? Aquí hay un resumen muy escueto de tres obras que nos parecen interesantes por distintas cuestiones en diversos países de la región. En México, la, la labor de Mario Pani desde los 50 hasta inicios de los 70. En Perú, las unidades vecinales, el San Felipe o el proyecto experimental de vivienda, sobre el cual vamos a charlar brevemente más adelante. En Chile, las experiencias de tejido en lote propio y alta densidad, en las zonas áridas, como el proyecto del Salar del Carmen, la unidad vecinal Portales, eh, que en su momento fue un paradigma no solo regional, sino internacional, que también pasaremos brevemente sobre ella, o más acá, incluso fruto de la posmodernidad, el conjunto de los sauces, que definía un envolvente y en el interior una libertad de apropiación por parte eh, de sus habitantes. Eh, en Venezuela, la labor de Carlos Villanueva, que inicia de alguna manera con el condominio del Paraíso,
y algunas viviendas que no han sido pensadas directamente para sectores populares, sino para sectores medios, como son las quintas aéreas o el Altolar de James Alcock, que también dejan unas interesantes lecciones arquitectónicas. En Uruguay, obviamente, la producción del cooperativismo, la rica historia uruguaya, desde los primeros planes utilizando fondos de pensiones de Getulio Vargas en los años 40, hasta edificios que son patrimonio de la humanidad, como el conjunto Pedregulio de Reidi. Y aquí en la Argentina, centrándonos en Buenos Aires, siempre decimos nuestra tríada bendita, que es el conjunto de los Andes, del irigoyenismo, el Simón Bolívar, el primer conjunto en altura del primer peronismo, o el Catalina Sur, que introduce la torre como elemento durante el desarrollo. Tratando de especificar esto, nosotros hemos hecho una suerte de historización respecto del caso argentino, que no voy a desarrollar ahora, pero que tenemos una charlita grabada que a los que les interese después se las podemos pasar, donde hemos periodizado desde inicios del siglo XX hasta la actualidad los distintos momentos y las distintas políticas se han tomado respecto del tema, y analizando también qué arquitecturas han producido, y lo que nos interesa más que una historización de esto es reconocer cuáles son, en definitiva, los aportes tipológicos de cada una de estas políticas para ser recuperados críticamente en el presente. Dejo el cuadro así como solamente como una indicación, y a los que les interesa el tema podemos ampliar. La charla de hoy gira en torno a estos conceptos al concepto de espacialidades, que cuando no está tomado también de Roberto Doberti. Él lo que postula es que el concepto de espacio, que en general es un concepto físico, abstracto, genérico, no bajado a tierra, digamos, en realidad contiene una serie de conceptos diversos, ¿no? Que el espacio no es una cosa, sino que el espacio son varias cosas, por eso habla de espacialidades en plural y no de espacio en singular, y que estas distintas nociones que hemos construido culturalmente son formas de aproximación a ese concepto general de espacio, que han sido construidas a partir de nuestras herramientas de comunicación, los sistemas de dibujo, la maqueta, los programas digitales, etc. Entonces, tomando literalmente su frase, más que espacio habría nociones de espacio o espacialidades distintas, que en tanto interpretaciones o reconstrucciones simbólicas del medio que nos rodea, de eso se trata el espacio, el medio que nos rodea, se constituyen en necesarios y eficaces métodos para el registro, conocimiento y transformación de ese entorno. Implican una diferenciación y a la vez establecen un vínculo entre sí. Este concepto de que el espacio no es una cosa, sino que se puede ser abordado desde distintas nociones, y que agrego yo, el proyecto es articular esas distintas nociones para volver a reconstruir esa propuesta de espacio, es un poco lo que va a ordenar esta charla. Voy a tomar como ejemplo para tratar de relatar y diferenciar estos distintos modos de espacialidad o diferencias de espacialidades. Voy a tomar una obra obviamente canónica, digamos. Siempre que aparece el concepto de vivienda subsidiada, de vivienda social, de hábitat popular, bueno, el referente moderno claramente es la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, con todas sus críticas y alabanzas. No nos vamos a meter en eso ahora, pero que por ser un objeto medianamente dominado por todos los que estamos aquí presentes,
Creo que puede ser bastante didáctico para ejemplificar esta cuestión. Eh, Voy a postular que hay 7, número siempre cabalístico, bíblico, que da bien para las clasificaciones. Si te da 6 o te da 8, sospecha algo debe estar mal, ¿no? Tu clasificación tiene que tener 3 o saltar a 7. No me pregunten por qué. Creamos todos en esta falsa religión. Voy a definir 7 nociones de espacialidad o 7 maneras distintas de registrar o concebir el espacio, unidos, obviamente, cada uno a una noción que trata de caracterizar ese espacio. Eh, Cuando estoy registrando o proyectando, supongamos que estoy haciendo una maqueta, lo que estoy trabajando es el proyecto como una unidad, como una entidad, como un objeto, ¿m? Casi diría como una escultura. No estoy diciendo que el proyecto es hacer esculturas, digo que una de las nociones del proyecto implica en trabajar esta concepción de unidad, de entidad deslindada del sujeto, como que es otra cosa, un producto, que puedo analizar como totalidad, en su lógica de unidad. Una segunda noción a introducir es esa unidad que veía en la calidad de objeto del proyecto. ¿De qué está hecha? ¿En qué consiste? ¿Qué elementos la componen? Eso que se me presentaba como único desde una visión objetual, ahora se ha vuelto múltiple si lo pienso como configuración, como consistencia, como materialidad. ¿Cuáles son los materiales o los sistemas materiales que configuran ese objeto que yo desde afuera veía como único, como si fuera macizo, incluso, sin posibilidad de ser habitado? ¿Qué pasa si lo desgloso y veo esa sistemática, qué elementos tiene, ¿no? Entonces, ya no estoy centrado en trabajar sobre la unidad del proyecto, sobre su coherencia como objeto único, sino que estoy trabajando sobre los distintos elementos que necesariamente configuran esa unidad o contribuyen a generar esa unidad. Estoy analizando su materia. Otra manera de entender el espacio o de atender a esta construcción o registro del espacio es pensar eh, cómo dispone, cómo organiza, cómo distribuye un determinado programa. ¿Mm? Ahí hay un corte de la unidad de habitación, donde con colores están marcados los distintos tipos de departamentos que lo constituyen. Eh, En realidad, el programa tiene viviendas, corredores de acceso a las viviendas, áreas sociales compartidas, etc. Y si trabajo en esta noción de espacio, a partir de la geometría como una suerte de herramienta que me permite hacer una economía distributiva de programas y de prácticas, yo digo, esto va al lado de esto va arriba de esto va abajo, tiene estas proporciones, tiene estas relaciones de contigüidad o de deslinde. Eh, Ahí ya no me estoy preocupando por la unidad, no me estoy preocupando de qué está hecho, me estoy preocupando cómo distribuir un programa, cómo organizar al interior de esa espacialidad las distintas solicitaciones de prácticas sociales que van a ocurrir en él. ¿Mm? Eh, ¿Se van entendiendo las diferencias, más o menos? Sí, sí. Una cuarta noción de espacialidad es cuando miro mi proyecto como algo a ser percibido, como un percepto. Me centro en su imagen. En qué visiones voy a tener viendo ese objeto desde afuera o desde adentro.
ya no hay un deslinde sujeto-objeto como en el primer caso, ya no estoy viendo de qué está hecho, ya no estoy viendo cómo está distribuido, lo que estoy viendo es qué apariencia tiene, ¿no? Aquí aparece mucho el tema de la perspectiva, no casualmente sistematizada durante el Renacimiento, en pleno momento del humanismo como corriente filosófica, donde el sujeto intenta ponerse en el centro de la escena y el mundo es lo que se percibe desde el punto de vista del observador, ¿no? El espacio es lo que yo observo, ¿no? Entonces hay un cono de visión limitado. Acá no estoy trabajando totalidades del espacio, sino que estoy trabajando parcialidades, enfoques. Y en este caso, como en esta perspectiva, estoy recorriendo la planta baja libre de ese edificio, ¿no? Y veo qué relaciones de imagen hay, de apariencia. Una quinta noción de espacio o espacialidad tiene que ver con las posibilidades de desplazamiento que tiene la arquitectura, digamos. Si en la primera categoría objetual esa maqueta podría ser maciza, porque no me importa qué pasa dentro, eh, en realidad podríamos exagerar y decir que la arquitectura puede ser pensada como una escultura recorrible, que tiene una masa interna, no solo una masa externa, porque en su interior, como decíamos, van a suceder distintas prácticas sociales. Entonces, la arquitectura propicia recorridos, propicia movimientos en su interior y en su exterior. Eh, Esto abona un poco, esta es una charla un poco corbusiana, sabrán disculpar los enemigos, el concepto de promenade que trabajó Le Corbusier, ¿no? El tema del recorrido arquitectural, que cada paso que doy dentro de una arquitectura pensada eh, me va generando sorpresas y ganas de seguir recorriendo y de descubriendo cuestiones distintas de la complejidad de ese espacio, ¿no? Las arquitecturas interesantes en este sentido no son aquellas que abro la puerta y ya las comprendí de una sola vez, sino aquellas que me invitan a transitarla e ir descubriéndola paso a paso, ¿no? Eh, Cuando el Corbu, tomado de Joassi, plantea el concepto de promenade, lo que está planteando es, eh, al interior de esas arquitecturas tiene que haber un recorrido que sea una suerte de fiesta, ¿no? Y que valga la pena ser recorrido, ¿no? Quiero seguir caminando para seguir descubriendo cosas. En términos más abstractos, eh, el espacio puede ser también entendido como un concepto, ¿no? Todo proyecto, nuevo o registrado, uno viejo, tiene algunas razones principales o por lo menos razones tan sustanciales que con solo nombrarlas ya queda descrito y contaminado la totalidad del proyecto, ¿no? Eh, Respecto de este proyecto en particular, está este fotomontaje que el propio Le Corbusier hizo. Bueno, en realidad mi edificio es una grilla estructural en la cual inserto como elementos distintos departamentos. La grilla es homogénea, pero los departamentos son distintos, ¿no? Y también esta cuestión de la racionalidad del creador, que casi como un dios de otra escala construye esta unidad de concepción. Eh, Hay maneras de graficar y de registrar el espacio con síntesis, con ideogramas, incluso hasta con una infografía, que tratan de ya no tratar la calidad de objeto, la materialidad, cómo está dispuesto el programa, qué imagen tiene, cómo se recorre, sino un concepto genérico que dé cuenta de ese espacio. Por último, dentro de esta clasificación de modos de ver e interpretar el espacio, también lo puedo hacer a través de discursos, a través de textos. Hay veces que los dibujos, la maqueta, los sistemas clásicos de comunicación
clásicos para los arquitectos, digamos, no alcanzan para describir y para dar cuenta de una obra, y entonces hace falta generar un texto eh, que apela a la construcción de un discurso, pensar el proyecto como la construcción de un discurso, como un relato que tiene una cierta coherencia interna. Esto no importa ahora, pero sí se los dejo para que tengan en claro de dónde sale. En realidad sale de un trabajo de exploración de las herramientas de comunicación clásicas del proyecto, la maqueta, la axonométrica, los cortes y vistas, la perspectiva, el video de recorrido, el sketch rápido o el texto, para tratar de ver cómo esos elementos influyen y qué categorías de espacio trabajan en cada uno de los momentos de elaboración del proyecto. Y esto implica también distintas actitudes del proyectista cuando trabaja una totalidad, ¿no? O está modelando, o está construyendo, o está ordenando, o está centrándose en su visión, en la experiencia que propicia el proyecto, en las ideas fundamentales de ese proyecto, o en justificar el proyecto. Esto que yo planteé para la unidad de habitación, en realidad acá lo pongo en términos más abstractos aún para poder ser aplicado a cualquier obra de arquitectura que esté analizando, ¿no? Entonces, tomo un cubo en abstracto y puedo manejar o su objetualidad integral, su despiece configurativo, su... Sí, Sebastián, ¿estás con un pedido de palabra? Sí, Javier, Sí. quería hacerte una pregunta, Sí. agradeciéndote por lo que nos compartes, digamos, esta polisemia en el abordaje Ujú, del proyecto. Preguntarte por la noción del tiempo y esta idea de la progresividad, más allá de, digamos, de este debate objeto, producto, proceso, ujú, hay una idea en el hábitat popular del proceso acumulativo, gradual, digamos, un total. ladrillo a la vez. Esa noción y esta idea de lograrlo con un proceso acumulativo, ¿cómo también entraría a, digamos, a hacerse parte? Te lo pregunto de manera particular por esta idea pues, del hábitat progresivo que hay como, que tengo como interés de seguir como consolidando, y sé que es un viejo debate en el análisis Ujú. de la vivienda, de las experiencias del hábitat. Quería preguntarte un poco sobre eso y cómo entra a complementar este tipo de abordaje. Sí, mira, está contemplado dentro de esta espacialidad que acá definimos en principio como emocional, ¿no? Ese recorrido no es solo un recorrido espacial, sino también es un recorrido temporal, ¿no? Lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero es interesante lo que planteas, porque si no parece que yo estoy, y de hecho lo estoy haciendo, mostrando una obra canónica, consumada, supuestamente perfecta e inalterable, y que en los procesos de hábitat popular, como vos bien marcás, hay una procesualidad temporal que va modificando o haciendo que el proyecto sea una actitud permanente, visto desde otro lado, ¿no? Está bien lo que señalás, vamos a abordar ese tema, ahora termino de cerrar este cuadro y nos vamos a meter en cada uno de estos 7 casos, y el tema de la evolución temporal está en parte contemplado en lo emocional. Teneme fe que llegamos. Gracias. Bien, lo que les decía, bueno, esto es un jueguito de mal diseño gráfico, digamos, ¿no? Suplanté las imágenes de la unidad de habitación por conceptos más generales, que, como para entender un poco más en términos de ideograma, más en términos conceptuales, los distintos abordajes donde todos estos ideogramas son cubos, solo que pensados de manera distinta, ¿no? Como unidad, como desglose, como organización, como percepción, como recorrido, como concepto o como texto. Eh, lo que voy a incluir a continuación, si queda claro esta proposición o esta hipótesis que les estoy planteando, que
Cuando proyecto no estoy resolviendo una sola dimensión del espacio, sino que al menos estoy dando cuenta de estas 7 y que, si voy un poco más allá, el proyecto consistiría en articular estas 7 formas en una proposición coherente. Estas espacialidades, cada una de ellas tiene límites de decisión, tiene extremos de decisión, que ahora los voy a ejemplificar. ¿Mm? Se mueven entre polos, entre extremos de decisión, entre blancos y negros, obviamente con toda la escala de grises que aparecen en el medio, ¿no? Lo voy a ejemplificar con casos concretos, a ver si se entiende. Paso entonces a este segundo punto, que es definir 7 espacialidades. Ahora voy a definir los rangos de decisión que puedo adoptar trabajando con esos 7 casos. Voy a trabajar esta noción de espacialidad objetual, ¿no? ¿Qué es el proyecto como objeto? ¿Qué posibilidades de decisión tengo? No casualmente he tomado 2 obras de los mismos autores y del mismo programa, porque no estoy diciendo qué está bien y qué está mal. Estoy diciendo mis rangos de decisión según el discurso que esté intentando elaborar. El edificio Mirador, que es esa placa ahuecada, monumental, que está a la izquierda de la pantalla, tiende a ser leída como un objeto único, como una entidad tópica. Hay una voluntad de unidad formal que se plantea en esa calidad objetual, en esa decisión de cómo es ese proyecto como objeto. Es más, ese proyecto surge y hay una serie de ideogramas después que el estudio plantea que en realidad esto es una manzana de patio puesta de pie. El otro proyecto, el del tejidito de viviendas negritas, el de las Patio Island, que están a la derecha, en realidad tiene otra voluntad objetual, que no es plantearse como una unidad monolítica, sino visualizarse como un sistema de componentes en equilibrio. ¿Se entiende la diferencia, ¿no? Uno es una entidad tópica y la otra es una entidad sistémica. En una prima la unidad, en otra prima la asociación de diversos. Bueno, cuando estoy pensando un proyecto de vivienda, en este caso, tengo estos 2 extremos. ¿Estoy construyendo un objeto claro, deslindado, o estoy construyendo una sistemática de componentes que están a la vista? Dependerá del lugar donde esté, de la imagen que quiera lograr, de mis traumas particulares, mi infancia sufrida, de por qué tomo una decisión o tomo otra, digamos. Pero estos son como los 2 rangos. Obviamente en el medio, como les decía antes, hay una cantidad de grises, hay proyectos mixtos o constelaciones o articulaciones de placas unidas a tejido, o sea, puedo generar mixturas entre estas cosas. Y también, si agudizo la mirada, si pongo un poco de sintonía fina, como se dijo en una época por estos pagos, ese objeto único de la torre mirador eh, es único, pero si lo mido con más atención, veo que hay unos revestimientos diversos, y si lo analizo un poco más, veo que esos revestimientos diversos tienen que ver con componentes diversas de esa totalidad, tipos de departamentos distintos, hay un espacio vaciado, etc. Esa totalidad, esa vocación de totalidad, inevitablemente está compuesta de partes. Es un sistema también, con una búsqueda de unidad como lenguaje a transmitir, pero inevitablemente es diverso. No es una maqueta maciza, me explico. Del mismo modo, el tejido sistémico, las casitas, bueno, las casitas son todas iguales, están en una grilla de fachadas y medianeras todas concurrentes y tienen un jueguito de cómo se mueven dentro del terreno.
O sea, también hay una vocación de unidad en esa diversidad. Entonces, cuando estoy trabajando en la condición de objeto de todo proyecto, estoy en esta tensión entre unidad y diversidad, ¿no? Donde obviamente el proyecto puede irse más hacia un lado o más hacia el otro, ¿no? Entonces, lo que estamos definiendo con estas polaridades sería como una especie de ecualizador de los distintos layers que tiene el proyecto. Bueno, lo muevo más para acá, lo muevo más a la izquierda, a la derecha, en este caso, ¿no? Que sería trabajar la condición de objeto. Desde lo configurativo, desde la consistencia, desde la materialidad, desde del qué está hecho el proyecto. El proyecto se construye con materias concretas, los materiales, con su peso, con su opacidad, y también con materias virtuales, con el espacio que queda circunscripto por esos materiales. Nuevamente, para que quede claro que no es ni bien ni mal, sino que son los elementos constitutivos, dos obras de Sanaa, de Kazuyo Sejima, las de estructura casi inexistente, muy etérea y muy vidriada, es el conjunto Yakuji, si es que se pronuncia así en japonés, y que son las que están a la izquierda, muy etéreas, casi inexistentes, donde lo prima lo virtual, prima la transparencia, prima los intentos de continuidad espacial material, y a la derecha tengo unas viviendas que están contra el bulevar periférico de París, que son estas viviendas del Mariscal Fayol. Obras bastante contemporáneas, digamos, una de otra. Donde acá lo que se ha decidido es que la configuración material prime como en tanto envolvente, en tanto limitante, en tanto partición, como circunscripción y deslinde del espacio. ¿Mm? Nuevamente, los mismos autores, con el mismo programa, haciendo dos cosas distintas, obviamente en dos contextos distintos y con búsquedas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser mi configuración material en el proyecto? ¿Va a tender a una primacía de lo virtual, o donde el espacio quede casi expuesto, o va a tender a una primacía de una materialidad concreta que establezca límites claros y precisos, ¿no? Y obviamente vuelvo a esta figura del ecualizador, perdonen la vejez del que vivió la música disco, digamos, y ir corriendo de un lado a otro estas cuestiones. La organización del programa, la distribución del programa. Acá nuevamente dos posibilidades polares. A la izquierda están las viviendas de Mulhouse, las viviendas experimentales de Mulhouse, de la Catón Basal. Donde básicamente lo que hacen es un gran galpón de steel frame y policarbonato, un único espacio, que después es tabicado, como ven en las plantitas de arriba, con distintos colores, tomando distintas porciones o fetas de ese galpón único y genérico, ¿no? Es una revisión del concepto de tira clásico. Y si ven también con un poco más detalle esas plantas, en realidad son grandes espacios vacíos, son porciones de galpón, que tienen en su interior estratégicamente ubicado el núcleo sanitario y la escalera para conectar las dos o tres plantas que puede tener cada uno, y nada más está definido, ¿no? A veces puede aparecer algún tabique para deslindar un dormitorio o un área más privada, etcétera, pero son como grandes lofts, con perdón de la palabra, digamos. Son una disposición absolutamente genérica. No estoy prescribiendo la organización del espacio, de hecho lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo con casi sin elementos, ¿no? Y que la gente después se apropie como le den gana. Y de hecho vemos esas 4 fotos donde la propuesta es: te doy un espacio enorme,
no gasto en dividirlo ni en acondicionarlo de alguna manera particular, y vos después adentro haces lo que quieras, ¿no? Al-Nakatón dice, en un estar comedor tiene que entrar un metegol o una mesa de ping-pong, si no, no es un estar comedor, ¿no? Acá la riqueza está en la cantidad de espacio. En el dibujo de la derecha, en la planta de la derecha, hay un proyecto de hace un par de años de Perici Toral, los arquitectos catalanes, en una manzana del Llobregat en Barcelona, donde la organización del espacio es todo lo contrario. Está determinado y especificado casi obsesivamente por una grilla repetitiva, que son estos módulos de 3 por 3,5 o 3 por 4, no recuerdo ahora, pero por ahí andan, que por su repetición homogénea también generan una indiferenciación del espacio posible de ser adaptado de diversas maneras, ¿no? Se entienden las dos estrategias, digamos, ¿no? Por un lado, dejo libertad absoluta con una gran cantidad de espacio, y del otro lado, los espacios están sumamente, son homogéneos, son todos iguales, pero son repetitivos, puestos uno al lado del otro, pero según los asocie y los vaya componiendo, puedo armar la disposición del programa. Eh, si bien acá obviamente hay una propuesta arquitectónica de geometría rigurosa, etc., esta segunda opción se acerca más a la vivienda tradicional, que a su interior tiene una serie de tabiques divisorios limitantes. Este es el dormitorio, este es el estar comedor, este es el baño, esta es la cocina, ¿no? Los espacios están especificados para un uso preponderante determinado, no están sugeridos para que cada uno decida qué sucede en el lugar, ¿no? Aquí también se da esa posibilidad de múltiples usos, pero por la apropiación que se haga de lo que ya está especificado. Incluso en la planta, cada módulo está amoblado de manera distinta, están dibujados en amarillo, no sé si alcanzan a verlo, los recorridos que se pueden hacer ahí adentro, ¿no? Hay como esto que parece ser una grilla opresiva, casi carcelaria, en realidad es una multiplicidad de opciones casi equivalente a la del otro extremo. El proyecto como imagen, como percepto, como aquello que está siendo visto desde mi punto de vista. Este es un edificio clásico de la modernidad argentina, el edificio de los Eucaliptus de Curchan y Ferrari Ardoy. Curchan y Ferrari trabajaron con Le Corbusier, estaban experimentando con sus concepciones y sus 5 puntos básicos en este edificio, en medio del tejido de Buenos Aires, un tejido tradicional de patios y de Indias, y de repente deciden colocar este bloque no sobre la fachada, sino al fondo del terreno, dejando un jardín adelante, cosa que no era habitual en la ciudad, y plantean en la imagen de la izquierda esta imagen de inserción distintiva respecto de su entorno, que en ese entonces era un tejido de chalets o de casas de altos, digamos, ¿no? Hoy esto obviamente está crecido y el edificio apenas se ve rodeado de edificios mayores que sí toman la línea municipal, ¿no? Pero bueno, hay una decisión de imagen de plantear el edificio diferenciado del entorno y ponerlo en este caso al fondo del terreno. Hay una definición de masa externa que tiene que ver con esta imaginería. El edificio, entonces, con esta perspectiva, la fotografía no es más que una mecanización de la perspectiva, plantea su relación con el entorno, su imagen relacional con sus vecinos, aunque sea con los dos linderos. La imagen de la derecha, no sé si es Curchan o Ferrari, adentro de uno de los departamentos, trabajando, dibujando algo, aparece una fachada, como esa fachada de parasoles móviles,
que tamiza el paisaje, el jardín, y atrás del jardín la vereda de enfrente, la ciudad. Entonces, cuando trabajo la imagen de un proyecto, trabajo la imagen del proyecto en relación a la ciudad, la imagen inserta, y el proyecto como posibilidad de ver la ciudad, ¿no? El reverso de esa imagen, cómo el proyecto enmarca el paisaje exterior. ¿Mm? Volvemos a este concepto de masa externa y masa interna. ¿Mm? El movimiento, la arquitectura como posibilidad de desplazamiento. Acá está la unidad de habitación Diego Portales, en Santiago de Chile, que la nombrábamos recién antes un poco brevemente. Descripta muy rápidamente, es un conjunto de tejido con placas en altura, placas de mediana altura y viviendas individuales, todas cosidas por un sistema circulatorio, hoy en parte desafectado, de calles públicas que aprovechan una topografía del terreno y que lo que está a nivel en un extremo del proyecto terminan siendo unas calles aéreas en el otro extremo del proyecto, ¿no? Entonces, eh, hay un repensar el concepto de tejido, de edificio y relación con la calle, muy propio de ese momento de la modernidad, y que hicieron además que este proyecto fuera emblemático, no solo regional, sino internacionalmente. Entonces, lo que vemos en cada una de estas perspectivas puede ser pensado como la secuencia de un recorrido, ¿no? Perdón, el acceder a esa calle aérea desde esta rampa curva, pasar por dentro de esa calle aérea en el edificio, continuar después por calles que incluso pasaban por el techo de las viviendas individuales, y eso generó un conflicto de uso posterior como anécdota. Pero cuando estoy trabajando el movimiento, trabajo momentos fluidos y momentos estancos. No estoy recorriendo todo el tiempo, como si fuera un hámster en la ruedita, digamos, sino que la propia arquitectura me va marcando momentos de transición y momentos donde me detengo para reunirme, para enmarcar un paisaje, para tomar, para ingresar, para salir, ¿no? Este movimiento no es un movimiento rectilíneo uniforme, sino que hay partes de movimiento y partes de detención que lo van calificando en esta secuencia. Entonces, cuando estoy definiendo eh, un recorrido, estoy definiendo estas dos posibilidades polares del movimiento, transitar o detener, lo estanco y lo fluido. ¿Qué concepto maneja el proyecto? Nuevamente dos extremos, ¿no? Por un lado, mi proyecto puede intentar evocar arquitecturas pasadas, porque recupera modos de vida presentes y apropiados, porque hay una tradición arquitectónica o porque hay una tradición en esa comunidad de utilizar los espacios de determinada manera. Y tenemos entonces a la izquierda la Galería Tese, la parte que está proyectada por Aldo Rossi, donde aparece la galería, el cortil, los aventanamientos recuperados y justificados porque preexisten en la historia de la arquitectura. O sea, mi concepto de proyecto es evocar y reinterpretar arquitecturas pasadas. O, en la imagen de la derecha, todo lo opuesto. Nada de la historia me sirve, voy a fundar una nueva manera de vivir, como pretendió Kurokawa con sus cápsulas de Nakajin, ¿no? Muy, muy sesentosas, ¿no? Muy Austin Powers, digamos, esta cuestión de que puedo meterme en una habitación que no llega a tener 3x3 y que tengo toda la sofisticación de la tecnología a mi alcance. Tengo un baño mínimo, un lugar donde descansar
pero tengo un escritorio que se baja y tengo todos los aparatos que eran la punta de la tecnología en ese momento, ¿no? Obviamente hay una proposición de vivienda en aislamiento, ¿no? En ese lugar. Eh, las, Estas cápsulas de Nakajin han sido muy revisitadas a partir de la pandemia, ¿no? Y de los espacios de habitación y trabajo al mismo tiempo en aislamiento, ¿no? Sería otro tema para tirar la piola por ese lado. Pero aquí no hay evocación alguna, hay invento absoluto, ¿no? Hay novedad absoluta. Entonces, mi proyecto puede, en un extremo, evocar, reinterpretando, releyendo, con pequeñas transgresiones o modificaciones, arquitecturas que ya existen como arquitecturas probadas, o por otro lado puede tener una búsqueda experimental que puede llegar a estos excesos. ¿Mm? También puede haber equilibrios, obviamente, ¿no? Vuelvo al tema del ecualizador. Por último, profundizando en esta cuestión de las dualidades, ¿cómo son los discursos justificatorios del proyecto? ¿Entre qué rangos se mueven? A la izquierda está una publicación que ya tiene 4 o 5 años, que es el Elementos de Arquitectura de Rem Koolhaas, que lo hizo para la Bienal de Venecia, no la última, sino la anteúltima, ¿no? Donde lo que hace es recuperar todas las palabras, una especie de enciclopedia de términos arquitectónicos, como si fuera un diccionario, con su diccionario enciclopédico, con su definición básica y con después algunas ampliaciones o acepciones de cada uno. Entonces, es un texto descriptivo, de convalidación de lo que existe, que describe lo que ya el proyecto describe por sí. No le estoy quitando mérito al texto, más lo tengo acá enfrente en la biblioteca y lo miro cada tanto, pero no aporta novedad, ¿no? Dice, bueno, escalera, y la escalera es esta, para subir y bajar, y hay estos tipos de escalera, y piripipi, punto. Describe o convalida un discurso que ya conocemos. A lo sumo lo sistematiza mejor o lo presenta de otra manera. El discurso proyectual puede ser de convalidación o puede ser intentar ir un poco más allá y fundamentar no solo el propio proyecto, sino un posicionamiento frente al tema o incluso frente a la arquitectura como cuestión total. Entonces aparece este otro texto que ponemos a la derecha, que es el poema del ángulo recto de Le Corbusier. Ya avisamos que es una charla un poco corbusierana esta, básicamente porque es un señor que se dedicó a estudiar estos temas, donde lo que hace Le Corbusier no es una oda al ángulo de 90 grados y que las arquitecturas deben ser prismáticas, que es lo que suele decir la gente que no leyó esto, sino que habla de que hay una cuestión esencial en la arquitectura, que es la gravedad del apoyo de la obra sobre el territorio, ¿no? Como cuestión fundamental. ¿Y qué ese es el ángulo recto? Eh, Ahí habla, ¿no? De el posicionamiento de la arquitectura en un sitio, que genera un ángulo recto, inevitablemente, por un tema de gravedad y descargas. Y a partir de eso hace una serie de deducciones genéricas sobre la arquitectura, fundamentando, ¿no? Construyendo ideología. Digamos. Si uno describe, el otro fundamenta, justifica. Entonces, un texto de proyecto, una tesis, si me apuran, tiene estos rangos de construcción textual, ¿no? En algún lado estoy convalidando, pero bueno, esto es así, ya saben que es así, y les estoy demostrando que yo también sé que es así, pero por otro lado está generando una fundamentación más genérica, o tiene una aspiración de replicabilidad, de enseñanza, de marcar un rumbo. Bien, vamos a pasar ahora a la última parte de la charla. Definí 8 maneras de espacio,
vi los polos dentro de los que se mueve, los rangos decisionales en cada una de ellas. Postulo que un proyecto estructurado, consciente, complejo, debiera equilibrar todas estas variables, tomando decisiones dentro de estos rangos. Ahora voy a dejar esto que parece objetivo y aplicable a cualquier arquitectura para proponer para cada uno de estos 8 temas lineamientos proyectuales contemporáneos para la vivienda. Entonces, acá es donde vamos a empezar a, si es que hasta ahora estuvimos de acuerdo, en no ponernos de acuerdo necesariamente, ¿no? Yo voy a decir, voy a justificar, obviamente, por qué digo que este lineamiento sí y este otro no, pero lo que voy a plantear son búsquedas de investigación proyectual sobre lo que creemos que la vivienda contemporánea debe abordar en cada una de estas espacialidades. Entonces, vuelvo al cuadrito original, no se preocupen mucho ahora por los nombres, igual esto se los dejamos. Y le voy a introducir, para molestar un poco más a esta hora de la mañana, una última fila donde, como les decía, para cada uno de estos 7 maneras de entender el espacio, vamos a proponer 3 maneras de cómo abordarlas. O sea, 7 por 3, 21. Faltan 21 imágenes para terminar esta charla. Desde lo objetual. El objeto es único, pero compuesto de diversidades, ¿no? Hay una apuesta en cada uno de los lineamientos que vamos a hacer que tiene que ver con cierta complejidad no obvia, o síntesis de opuestos, o resumen de opuestos que pronunciados parecen imposibles de articular, pero que las obras que les voy a mostrar son claramente logros de respeto, ¿no? Un viejo maestro mío, el titular del taller donde Alberto me daba clase cuando yo era niño, decía que la cultura se construía en esas cornisas, ¿no? Donde se muestra que lo imposible de repente se hace posible, ¿no? Y ahí hay un salto. Este edificio, el Silodam de MBRDB, es un bloque de un volumen muy homogéneo, muy prismático, muy contundente, muy tópico, diríamos, pero que sin embargo está constituido de componentes múltiples y diversas. La unidad de objeto no se logra solamente con la repetición infinita y con la paz de los cementerios, digamos, todas las lápidas son igual al lado de la otra, sino que se puede lograr con componentes diversas. ¿Y por qué es esto? ¿Por un juego formal? No, porque esas unidades diversas implican espacios de vivienda distintos para una demanda diversa en el tiempo y de los grupos de convivencia que van a ir a vivir en ese lugar. Digamos, ¿no? Que cuanto más variedad tenga, más posibilidades de éxito de habitación voy a tener en ese interior, ¿no? Entonces, ahí está la fachada, que muestra que es una sola cosa, las diversas plantas de los 20 y pico de tipologías que configuran este edificio, y aparecen también esas axonométricas de color, donde se ven cómo se articulan esas distintas componentes para generar la totalidad, ¿no? Entonces, primera recomendación, si tuvieran que hacer un conjunto de viviendas o un proyecto urbano con viviendas, que no sean todas iguales. Parte de los fracasos que achacamos a las viviendas en altura o sin altura es que son todas repetitivas y todas iguales. Y la gente, en cuanto entra a ellas, lo primero que hace, porque es su lugar en el mundo, diferenciar una de otra, y lo bien que hace, porque es su lugar, ¿no? A veces hay una confusión entre igualdad de oportunidades y igualdad de configuraciones. No necesariamente deben ir unidas. Es más, diría, no deben ir unidas, ¿no?
si le doy a todos lo mismo, soy justo. No, está siendo profundamente injusto. ¿No? Este, tiene que proponerse distintas posibilidades de apropiación. Esto implica que las composiciones no son simples, sino que son complejas. Volvemos al compañero Koolhaas, en una obra temprana de cuando era joven. Este es un proyecto urbano para la Kochstrasse y la Friedrichstrasse, o como se diga en alemán, en Berlín, donde trabaja la recomposición de dos ejes urbanos que se cruzan, que son esas dos calles, con una serie de bloques que se insertan en un tejido careado por las consecuencias de la guerra, y que ocupan algunos vacíos, como en este extremo que estoy señalando, con unas manzanitas de tejido de vivienda protegida. Entonces, todas las viviendas que están acá adentro, reforzando el concepto anterior, son todas distintas o pertenecen a familias diversas, pero están ordenadas, en este caso por este sistema de medianeras y pasajes, en una totalidad. Entonces, nuevamente, la composición es compleja porque compone diversos y sin embargo genera unidad, no genera un Frankenstein. La diversidad está planteada y está satisfecho también este objetivo de unidad compositiva. Desde lo objetual también pretendemos una búsqueda de innovación tipológica. En esta tensión entre tradición y ruptura, que vamos a visitar varias veces de acá a terminar, planteamos que alguna ruptura de vez en cuando viene bien. Volvemos al tema cultural, la cultura evoluciona cuando se produce alguna transgresión que después es posible de ser apropiada e incorporada. No se trata de experimentar por romper, de cambiar por cambiar no más, sino de que la ruptura de un cierto orden establecido que se quiere transgredir implica rupturas también conceptuales, ¿no? Aquí hay otro clásico, digamos, el Narconfin de Ginsburg, el antecedente de la unidad de habitación, digamos, Le Corbusier se machetea de esto, ¿no? No inventó la disposición de los dúplex apilados, la inventó Ginsburg, y él después la recreó, la amplió, etc., ¿no? Entonces, esta vocación prototípica de ser cabeza de serie, de indicar por dónde va el camino, muy moderna como concepto, bueno, es una concepción que debiéramos recuperar. O por lo menos intentar, ¿no? Insisto, no romper por romper, sino romper en función de un objetivo mayor, que es generar una mayor satisfacción. Pasamos de las condiciones que queremos que tenga el objeto a las condiciones que queremos que tenga su configuración material. Primera cuestión, estructura libre, que parece contrario a la vivienda. Cuando uno piensa en la estructura de una vivienda, si hay un módulo de 3x3 que es el dormitorio y uno de 3x5 o por 6 que es el estar comedor, las columnas van cada 3. Esa configuración favorece una única posible apropiación del espacio, porque las columnas no las puedo correr si cambian las circunstancias o los usos de la vivienda. Al revés, como veíamos en la Catón recién, o en este ejemplo que ahora vamos a explicar, si la luz es más libre, si hay menos columnas presentes y el espacio fluye, pueden haber apropiaciones diversas en su interior. Este es un proyecto utópico, no construido, que no fue el que ganó el concurso, pero que también suele estudiarse demasiado, que son las viviendas robot de Álvaro C. Herreros, hechas o proyectadas a principios del 2000, donde ellos plantean y tensan esta cuestión de la
múltiples posibles apropiaciones del espacio al infinito, planteando, en principio, un bloque tradicional, como ven en la planta chica, solo que las columnas están puestas prácticamente contra la fachada, y entonces lo que hay en el interior es un espacio posible de ser luego organizado de diversas maneras. Y en esta planta que ven mayor más abajo, lo que hay es una serie de muebles de apoyo y de guardado, que son los que dividen las tipologías, los departamentos, y que van tomando distintas porciones de esa tira según se necesite tamaños distintos, y que luego se particionan de diversas maneras en su interior con unas tabiquerías móviles, e incluso, subiendo el volumen al máximo, se mueven hasta los servicios, ¿no? Hay como unos robots, que son estos aparatos que aparecen acá en detalle al costado, que se van apoyando en un piso técnico que no tiene solo los cables de electricidad y de internet, sino que tiene los cables de agua y de cloacas, con lo cual uno hasta podría darse el lujo de cambiar el baño de lugar, ¿no? Siempre pensamos el núcleo como algo fijo, en este caso, no, se mueve todo, hasta lo que no se tiene que mover también se mueve, ¿no? Potenciando este concepto de múltiple apropiación. Eh, Más allá de esto, que obviamente es un manifiesto, nadie anda cambiando el baño y la cocina del lugar todos los días, ni tampoco los tabiques, los cambia cuando lo necesita 2 o 3 veces en su vida. Esto lo que permite, nuevamente, esta estructura está permitido por una estructura de luces libres. Si yo me estuviera chocando con columnas intermedias, esto sería imposible. Una luz mayor no es más cara que una luz menor, no hay una diferencia de precio también sustancial, entonces, ¿por qué no utilizar en la vivienda una estructura que permita una mayor flexibilidad de usos? Otro lineamiento para la configuración material. La envolvente debe ser espaciada. La fachada no es un plano exterior-interior que en su espesor resuelve todos los problemas, sino que hay un espacio de transición entre el exterior y el interior que permite múltiples usos, que permite que aún en altura haya remedos de patio y expansiones, y que permite también un mejor acondicionamiento térmico y comportamiento del uso de la energía en ese lugar, ¿no? El ejemplo acá es lo que hacen los Lacaton Basal, nuevamente citados en los grandes conjuntos de vivienda, donde en la axonométrica lo que vemos es el departamento preexistente, al cual se le adosa un espacio casi equivalente por fuera, un edificio que se construye por fuera del bloque original, luego se modifica la fachada como una tabiquería de transición, y entonces dentro de este espacio que vemos en la foto pueden pasar infinidad de cosas. Además de que se eficientiza el comportamiento energético de ese edificio. Entonces, si yo quiero un dormitorio más, corro esa carpintería adelante y tengo un dormitorio más. O tengo, insisto, el uso de esa expansión como lugar de trabajo, de ocio o de lo que fuera. Dijimos que la estructura tiene que ser libre, que la fachada tiene que ser espaciada. La tercera es que la tabiquería interior esté concebida como mueble, como movible, como modificable. Aquí hay un departamento del conjunto Presidente Alemán, que hablábamos al principio de las obras de Mario Pani. El conjunto Presidente Alemán fue el primer conjunto de vivienda a la altura de América Latina, eh, que planteaba una estructura de luces bastante libre, y entonces en esta reforma de uno de los departamentos, que son departamentos en dúplex que se van apilando, se ha pelado toda la tabiquería, las particiones internas originales, y han sido reemplazadas por este sistema mueble,
diferenciado materialmente, con estos enchapados de madera, que van armando el mobiliario, los lugares de guardado, y que hoy son así y mañana podrían ser de otra manera, ¿no? Creo que en las imágenes se ve claramente la estructura pasando y los muebles fraccionando o redefiniendo cada uno de estos espacios. Eh, Hace un rato preguntaban por el tema de la transformación en el tiempo. Todas estas decisiones configurativas que estoy diciendo tienen que ver con posibilitar esas transformaciones en el tiempo. Vamos a la organización del programa. Como verán, los ejemplos son bastante eclécticos, ¿no? Vimos ejemplos de la modernidad furiosa, vimos ejemplos de la vanguardia de ayer no más, y acá voy a mostrar una arquitectura pintoresquista de los años 40. Pero que tiene unas sabias lecciones sobre cómo debe organizarse el programa en gran decisión sobre los usos públicos, privados, semipúblicos en un proyecto urbano. Este es el barrio Juan Perón de Jorge Sabaté, de principios de los 40. Sabaté fue intendente de la ciudad de Buenos Aires y arquitecto además de lo que en su momento fue la Fundación Eva Perón. Y en este caso se trataba de construir un proyecto de vivienda en lote propio. Aquí hay chalet y hay unas muy pocas viviendas colectivas, en este espacio que entonces era un espacio de borde urbano, ¿no? Vemos a la izquierda el tejido tradicional que llegaba hasta esta calle de borde y un indeterminado vacío o espacio verde que lo aislaba de la avenida General Paz, que es la avenida de circunvalación de la ciudad, ¿no? Que es una avenida autopista a mitad de camino. Y del otro lado de la General Paz, entonces, en aquel entonces, el campo, la periferia, ¿no? La ciudad en construcción, la ciudad del trabajo, de las fábricas. Entonces, aún dentro de los rígidos parámetros del pensamiento urbano jardín, orgánico, lo que hace Sabaté es empezar a curvar esas calles que vienen del tejido tradicional, las hace confluir en este arco central donde está la escuela, la iglesia, la escuela secundaria, el cine, el centro comercial, lo público y algunas viviendas de mayor densidad, que dan a una pequeña plaza, y esa plaza da a un parque que es el que mitiga la presencia de la autopista, ¿no? Hay como una sucesión de capas, casi como una cebolla, como una catáfila, digamos, de secuencia de cómo construir un borde, ¿no? Y aunque obviamente Sabaté no había leído a François Sayer, porque no había nacido aún, digamos, hay un espacio de los míos, de los sujetos, un espacio del grupo que nuclea a esos sujetos como comunidad, y un espacio brindado a la comunidad en totalidad, ¿no? Mi espacio, el espacio de los míos y el espacio de todos. Y hay una superación, o más que una superación, una reformulación de lo público y lo privado. No es esa la división programática. La división programática es un lugar para estar en sí, aislado, como individuo, que lo necesito, un espacio para estar con los que elegí para convivir, los de mi barrio, y un espacio que brindo a la comunidad, donde me puedo perder en la multitud, decía ayer, ¿no? Entonces, esta cuestión de definir el sujeto, el grupo y la comunidad como tres áreas programáticas que todo proyecto debe brindar. ¿Y por qué esto de la comunidad? ¿Por qué tiene que haber un parque de escala metropolitana que no está pedido por el programa, ni resuelve nada del programa específico de esa comunidad y esas viviendas? Porque precisamente ese aporte a la totalidad es lo que hace que el barrio se incluya en el resto de la estructura urbana y que sea un espacio de convivencia, no cerrado, no gentrificado, sino precisamente articulado con el resto de los otros barrios.
Segundo lineamiento, la hibridez programática. Si bien la vivienda es el foco de las composiciones urbanas, lo que lleva el mayor porcentaje de desarrollo, bueno, ya superamos hace tiempo esta noción de ciudad dormitorio, de mero cobijo, y si cabía alguna duda, la pandemia nos lo dejó claro, espero que para siempre. Convivencia de vivienda, con trabajo, con equipamiento, con ocio, con cultura, ¿no? En este caso, otra vez, otro proyecto manifiesto, en este caso sí construido, eh, la Torre de Rotterdam, también de Koolhaas, donde en ese corte se ve cómo con distintos colores se plantean distintos programas, ¿no? De vivienda, oficina, hotel, centro comercial, esparcimiento cultural, esparcimiento deportivo, y todo conjugado también provocativamente en el corte, no necesariamente en distribución en plan. El programa debe tender a una múltiple apropiación, ¿no? Hay una repetición en cada una de estas cosas de llamado a la diversidad, a la complejidad, a la diversificación, al abandono de la anomia repetitiva. En este caso es el proyecto que hizo la facultad originalmente para la Villa 31, donde estos bloques bajos tienen unos núcleos cada 9 metros, que son estructurales, nuevamente este tema de la luz libre, y entre núcleos se pueden armar también una diversidad de tipologías bien distintas, donde incluso para exagerarlo aparece una pared secante, como para que quede claro que ahí en el medio puede hacer varias cosas, ¿no? Entonces, cada una de las viviendas toma una porción del núcleo, que además de estructural es infraestructural, y del otro costado se arman distintas divisiones posibles de un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, con espacio de trabajo, si está en planta baja con local comercial, sin local comercial, etcétera, etcétera, que también da una multiplicidad de apropiaciones de espacios equivalentes según sean particionados dentro al interior de esta estructura libre. En lo perceptual, esta dualidad que marcábamos de la imagen inserta y la imagen enmarcada. Este es un proyecto de los amigos del estudio Monobloc para un conjunto de viviendas Procrear que se iba a realizar en Mar del Plata, al lado de una obra de ellos, que es el Museo de Arte de Mar del Plata. Y plantean estas dos imágenes cómo se va a ver esa arquitectura desde la ciudad, cómo va a ser percibida y cómo la arquitectura va a permitir percibir un entorno, en este caso potenciado paisajísticamente porque está el mar al fondo y porque está la presencia del museo como institución articular, ¿no? Eh, esta visión dialéctica de lo enmarcado y lo enmarcante, ¿no? Como una suerte de checklist que habría que hacerle a todos los proyectos. Bueno, está la perspectiva externa de qué tipo de ciudad intentan construir y está la perspectiva interna de cómo todos los días va a ser percibido ese paisaje exterior desde el interior de la vivienda. Como verán, no hay ventanitas minúsculas, pijotescas, sino que hay grandes aventanamientos y grandes aperturas que no son habituales en la mal llamada vivienda social. Como imagen, el proyecto como catalizador urbano, como diferencia respecto de su entorno. En general, cuando estamos trabajando en el hábitat popular, estamos trabajando con entornos bastante complejos, que requieren un drástico cambio de imagen para su desarrollo, y estamos lejos del contextualismo lineal, ¿no? Estamos en la oportunidad, si la obra tiene una envergadura suficiente, de ser un agente catalizador de ese entorno urbano, ¿no? Cuando el agente catalizador, que las reacciones químicas acelera los procesos de transformación, ¿no? En este caso es otra cosa
que aparece una oportunidad de un terreno fiscal en periferia, pero ese terreno fiscal está a 2 cuadras de un parque metropolitano, cruzado por un tranvía, un eje de transporte público calificado que es muy especial en Mendoza, que une la ciudad con el aeropuerto. Entonces, no es un lugar para hacer casitas iguales a las de al lado. Hay también acá un aprovechamiento de las tierras fiscales para sacarles el mayor jugo posible, ¿no? Es una densidad que no cae en el hacinamiento, pero que así como cualquier privado que tiene un terreno trata de sacar de él la mayor cantidad de departamentos posibles, el Estado, que debiera ser un agente bastante más eficiente de lo que es, también tiene que sacar el mayor provecho posible en las pocas oportunidades que le quedan de tierra fiscal. Entonces, hay además ahí una presencia de una vieja playa ferroviaria, donde las sinuosidades de los edificios van enmarcando viejas infraestructuras ferroviarias que sirven como motivo de composición de los parques internos. El proyecto debe ser catalizador de su entorno, diferenciado, diría, exagerando, pero al mismo tiempo articulador de las distintas tensiones que hay alrededor de ese entorno, ¿no? Este es el barrio Simón Bolívar, que lo mostrábamos también como dentro de la tríada porteña de excelencia. Es una macromanzana, que era una vieja quinta que fue expropiada en su momento para hacer este conjunto de viviendas para empleados públicos y bancarios, con una leve topografía, y la disposición de los bloques definida para esta manzana no está dada por la orientación, sino que sería una repetición ortodoxa de bloques, anónima, sino que está dada por las distintas solicitaciones que tiene su entorno, ¿no? Calles que rematan en composición simétrica de bloques, otras calles menores que llegan a un abra de pequeñas plazas, la calle secante que aparece superior ahí en la planta se va generando con unos bloques escalonados, generando una secuencia de espacios donde las diversas percepciones que se tienen desde afuera confluyen en una única percepción de un espacio interno complejo, además graduado por estas pequeñas pendientes, ¿no? Una verdadera joyita. Vamos ahora al tema del movimiento, de lo emocional, ¿no? Este es otro procrear, en este caso en la ciudad de Salta, en el norte del país. Es un pequeño terreno trapezoidal frente a un parque urbano, y la propia propuesta urbana del edificio se plantea como un recorrido, ¿no? Que es esta secuencia de imágenes que vemos en pantalla, ¿no? Si me van siguiendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, bueno, estoy en el parque y veo el edificio a la distancia, atravieso este propilio que se plantea ahí como acceso e ingreso a un patio interno. Este patio interno me da distintas visiones sesgadas de esa totalidad. Desde ese patio interno accedo a los núcleos circulatorios que veo acusados en percepción como calles al interior. Me meto en este espacio cerrado, voy por estas calles abiertas, desde estas calles abiertas ingreso al departamento, y el departamento tiene una expansión que da al parque, ¿no? No es entré al edificio, me metí en un ascensor o me metí en una escalera, estuve en un pasillo oscuro, metí la llave y entro en un prisma que no da a nada. Es distinta la vida cotidiana si cotidianamente debo hacer este recorrido, ¿no? Da una mejor calidad de vida, digamos. La promenade, la sorpresa, el buscar, el alentarme a seguir y a recorrer y a descubrir nuevas cosas y a redescubrirlas desde distintos puntos de vista.
esta cuestión del recorrido puede ser planteada con esta ambición de promenade. Le Corbusier utilizaba otro concepto un poco más profundo, que era el de euritmia, ¿no? Que el movimiento en el espacio no sea solo un recorrer, andar por la vida como un flaner, viendo cosas diversas, sino que esa experiencia, exagerando, modifique mi ser, lo condicione de una manera distinta, ¿no? Es un, si se quiere, un recorrido más místico, si se permite la exageración. Acá estoy en el Altolar de Caracas, de Jimmy Alcock, que es una tira que está sobre uno de los cerros de Caracas, que ingreso por detrás desde el cerro, desde un ambiente prácticamente parquizado, selvático, y voy atravesando esta secuencia de espacios, desde la calle de acceso a unos puentes que tienen unas calles aéreas, y de esas calles aéreas recién ingreso a las viviendas, y al interior de esas viviendas, en sus ventanales, tengo una visión totalizadora desde arriba del Valle de Caracas. Eh, Atravesar esto me modifica como sujeto, ¿no? Como pasa con esas obras de arquitectura que uno recorre por primera vez, ¿no? A mí me pasó entrar por primera vez a la iglesia de Atlántida de la Diodieste y que se te escape un lagrimón, o que tengas una sensibilidad para la luz, para el color, para las texturas, que no la tenías antes, ¿no? Aquí hay una experiencia, si se quiere, más profunda. No me quiero poner místico, pero un poco este es el concepto que manejaba el Corbu con lo de Eurit. Y si vemos el corte de este edificio, que no lo puse acá, este sistema de conexión, desde la calle hasta el departamento, se lleva la mitad del edificio. Este jardín interno, aparentemente no útil, un gasto superfluo, se lleva la mitad de la configuración del edificio, ¿no? Si te agarra un mal docente en la facultad, te diría, esto es excesivo, tachalo, poné un pasillito chiquito. No, no entendiste nada. Si pones un pasillito chiquito, te perdiste todo esto, ¿no? ¿Por qué la vivienda para el hábitat popular no puede tener estos, entre comillas, excesos? ¿Quién dijo que tiene que ser fea, chica y mal construida? ¿Por qué hemos naturalizado eso? Un poco tarde, pero dando respuesta a lo que planteaba Sebastián sobre la variabilidad del hábitat popular en el tiempo, lo de los procesos de construcción, etc. Aquí lo emocional, vamos a introducir un poco este tema que planteaba Sebastián de la variabilidad o de la evolución temporal, a partir de una investigación muy interesante que hizo el grupo de Elemental en Chile, algunos de sus miembros, sobre el proyecto experimental de vivienda en Perú, el PREVI de Lima. El PREVI de Lima, para que los que no conozcan el ejemplo, fue un conjunto de viviendas planteado como un concurso internacional, con la condición, por primera vez, de tomar el tema de la mutabilidad de la vivienda, lo que entonces se llamaba vivienda progresiva, tomado como condición de proyecto, ¿no? Estamos en mediados de los 60, empiezan a aparecer las primeras críticas a lo más duro e internacionalista del movimiento moderno, su falta de flexibilidad, se empieza a ver el fracaso de los malos ejemplos, y entonces aparece como condición de este proyecto, primero vivienda en lote propio, con la mayor densidad posible, pero que a su vez fuera variable en el tiempo. Y para esto se convocó a los mejores estudios internacionales del momento, de América Latina y de Perú, especialmente, que era donde se estaba haciendo el concurso, ¿no? Entonces, hubo 14 propuestas distintas, a cada grupo de arquitectos se le dio una sección de este barrio, y todos plantearon en ellos un tejido de vivienda progresiva, que planteaba cómo debía crecer esa vivienda. La investigación del grupo chileno
50 años después, es ir a ver ese mismo conjunto y verificar si crecieron como habían pensado los arquitectos o crecieron de otra manera. Ya supondrán la respuesta, crecieron de otra manera. Entonces, este librito, El tiempo construye, lo pueden conseguir en partes o en totalidad en PDF, se lo pueden bajar buscándolo por Google. Es muy interesante, hay un trabajo de investigación donde van con una cámara de fotos, el plano de la vivienda de cómo debía ser evolucionada en negro y una virome roja para marcar cómo había crecido en serio, ¿no? En la realidad, ¿no? Y construyen una cantidad de dibujos que yo acá, y de fotos tomadas desde el mismo lugar al momento de la inauguración y al momento actual donde ellos van a relevar, y ven obviamente estas incongruencias. Y verifican además, con un grabador y haciendo reportajes, nunca falta un cientista social que hace encuestas y le pregunta a la gente qué le pasó, y bienvenido sea, que las historias de vida y de evolución de las viviendas muy poco tienen que ver con lo que habían previsto los arquitectos, ¿no? Que era, bueno, esta es una pareja de mamá y papá y van a tener un nene y después van a tener una nena, entonces van a necesitar un dormitorio y después van a necesitar un segundo dormitorio, y entonces prevemos una estructura que pueda adosar dos módulos. No, las historias de vida, no solo de los sectores populares, sino de la humanidad en general, son bastante más complejas. No, mamá y papá tuvieron un nene, creció con ellos porque no se podía ir, porque no tenía independencia económica. Se separaron. Mamá se fue por un lado, papá se fue por el otro, el nene vive ahí con su nueva pareja. Mamá se peleó con su nueva pareja y vuelve a la casa original porque no tiene dónde. Y lo que era su dormitorio ahora es el consultorio de podología del nene, que es podólogo, vive de eso y lo puso en la casa. Estas cosas que yo cuento medio caricaturescamente están relatadas en el libro, donde las evoluciones de vida son eh, imprevisibles. ¿No? No es solo crecimiento demográfico o desglose de familias. No, hay historias mucho más complejas. ¿No? Estoy viviendo en casa de mis padres con los hijos de mi primera y mi segunda pareja y además está el lugar de trabajo. ¿No? Entonces, ¿cómo son esos crecimientos? No tienen esa racionalidad aditiva que habían pensado ingenuamente los arquitectos en los 60, sino que tiene una complejidad exponencial. ¿No? Entonces, el libro termina proponiendo que más que pensar unos desarrollos evolutivos en superficie, lo que hay que pensar es una serie de dispositivos de crecimiento, escaleras, patios, volúmenes, como manera de ir pensando esta variabilidad en el tiempo. Lo conceptual. Nuevamente Kazuyo Sejima, nuevamente Sanaa. Un conjuntito de viviendas en Japón que, si uno lo ve aislado, dice, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Por qué no puso un techo solo? ¿Por qué se generó ese problema de desagües y encuentros prácticamente inexplicables y dificilísimos de resolver? Si amplía la foto y ve el entorno de cómo es el tejido de ese lugar, ve que el tejido está constituido por una cantidad de casas con techos y pendientes diversas, como una de las decisiones que ha tomado. Entonces, en el concepto de este conjunto, prima esta cuestión sistémica, no tópica, volviendo a las polaridades del principio, y hay una apropiación del lenguaje del entorno reversionado en la propuesta de nueva factura, ¿no? El concepto aquí es plantear, insisto, una apropiación de lo preexistente, incluso de lo preexistente popular, ¿no? No necesariamente canónico. Lo conceptual también tiene que tener una dosis de experimentación, como planteábamos también a lo largo de la charla, ¿no? Otro ejemplo paradigmático
de la época en que yo me formé, digamos, el Nemausus de Jean Nouvel, planteado originalmente como un concurso de viviendas experimentales, y aquí lo experimental está puesto en lo espacial y en lo material. Las viviendas son una propuesta de viviendas genéricas con un núcleo estratégicamente ubicado que puede ser apropiado de diversas maneras distintas, y también en lo material hay una suerte de high-tech, de high-tech mentiroso en realidad, porque no genera una tecnología especial para la resolución material, sino que toma tecnologías prestadas de otro lado, ¿no? Así como los Lacaton Basal toman los galpones de invernadero, las puertas de tren o la fábrica de puertas de tren o de las fábricas de aviones son tomadas acá para generar las carpinterías de estas tiras. Hay una cantidad de elementos prefabricados que vienen de industrias que no tienen que ver necesariamente con la construcción de la vivienda y están aquí aprovechadas para generar una durabilidad, una falta de mantenimiento y al mismo tiempo un lenguaje teóricamente un poco más vanguardista, ¿no? Entonces, esta tensión entre lo apropiable y lo experimental, presente siempre en el proyecto como eh, producción de conocimiento. Y esta conjunción de lo apropiado y lo vanguardoso, si me permiten la utilización del término, está muy presente en los buenos ejemplos de la modernidad, ¿no? En los ejemplos felices de la modernidad, ¿no? Acá el conjunto Pedregulio de Reidi y Portinho, nuevamente mostrado en la charla, construyó la identidad brasilera de su modernidad, y no podría estar en otro lado que no fuera en Brasil, ¿no? Esta modernidad no canónica de geometrías orgánicas, de adaptación al clima y a la topografía del territorio, eh, la llegada a esta planta colectiva desde la cual subo o bajo a distintos tipos de departamentos, esa planta colectiva como un mirador de un recorte importante de la ciudad aprovechando su topografía privilegiada. Digamos, acá hay un montón de cosas que constituyen la aplicación de unos conceptos genéricos de experimentación moderna en ese momento, apropiando y siendo muy consciente de la identidad y de las potencialidades de ese lugar, ¿no? Tradición y vanguardia, o tradición y modernidad, como se decía en una época, no son términos opuestos, sino que deben ser términos conjugables. Y eso es lo que genera identidad. La identidad no es solo el recuerdo del pasado, la identidad también es la construcción de un futuro y de un imaginario de futuro. Va poniéndose sobre los hombros de ese pasado. Entonces, la identidad va mutando, no es algo a lo que hay que volver, que se perdió, ¿no? Sino que es una construcción permanente, como la construcción de nuestra propia identidad como individuos. Por último, las últimas tres imágenes de espacialidad textual, de cómo construye un discurso el proyecto. Lo primero que debe tener en claro todo proyecto es su inscripción tipológica, ¿no? ¿De qué proyecto se trata? ¿A dónde quiero llegar? ¿En qué familia me inscribo? Nuevamente, Kazuyo Sejima, como verán, estamos obsesionados con algunos autores. Planteó a fin de siglo pasado este interesante ejercicio que es en un mismo terreno, ese rectángulo que ven en las plantas de blanco y negro de Noli de abajo a la derecha, cómo se puede satisfacer el mismo programa, la misma cantidad de viviendas con distintas configuraciones tipológicas. ¿Mm? Entonces, hay en la primera planta hay una apuesta por la vivienda en lote propio, con un pasaje interno que permite acceder a la planta profunda y a las diversas viviendas. Entonces hay una mayor ocupación del suelo y entonces un tejido de patios, de llenos y vacíos prácticamente en equilibrio igualitario. ¿Cómo
meter toda esta población en una tira baja, y bueno, no es una tira recta, sino que es una tira que debe volverse sinuosa para tener un mayor desarrollo de fachada y de volumen y poder albergar la misma cantidad de viviendas. O cómo se hace esto con un claustro clásico, con una manzana de patio exterior y frente cerrado exterior. Cómo se hace con una placa en altura que requiere algunas salas para poder también absorber esa cantidad de viviendas, o cómo se hace con un tejido de prismas, ya no de vivienda colectiva y no de vivienda en lote propio. Y podría haber otras alternativas más. Lo interesante es el proyecto del cual termina derivando este ejercicio, que es la foto de la izquierda, que son las viviendas en Gifu, que terminan siendo estas placas altas articuladas, que también tienen una variabilidad tipológica en su interior, etcétera, etcétera. Cumplen con casi todas las fachas espaciadas, todas las condiciones este, que les estábamos planteando en los lineamientos. Lo que tiene de interesante es que solo cuando soy consciente de a dónde quiero llegar, puedo desarrollar especificidades en consecuencia. ¿No? No son las mismas decisiones proyectuales para cada una de estas cosas. Entonces, si tengo en claro cuál es la inscripción tipológica, eh, todo la redacción de mi discurso tiene un título al cual deberse, del cual dar cuenta. Así como el discurso plantea esa decisión genérica en su fundamentación del proyecto, a partir de que decidí que va a ser esto, todas estas decisiones, también se manifiesta en sus desarrollos específicos en coherencia con ese objetivo general. La resolución de una componente básica del proyecto, como pueden ser estas cortinas del Roger de Herzog y de Meuron en la Rue de Suisse, con el cual generan el tamiz, el filtro de esa fachada espaciada. Bueno, es una resolución particular coherente con la decisión tipológica de armar una tira con fachada espaciada, ¿no? Porque cómo controlo las visuales, las orientaciones, bueno, y aparece una resolución particular que es específica de esa obra, que es una nota al pie de ese título que planteamos como inscripción tipológica en la cuestión anterior, ¿no? Entonces, también los proyectos de arquitectura deben tener esa decisión genérica, pero también esa capacidad de que la resolución material específica también juega el mismo partido y patea para el mismo arco. Por último, y terminando con este homenaje corbusierano, el proyecto debe tener una coherencia entre lo macro y lo micro, ¿no? La decisión de totalidad y la decisión de componente son producto de un mismo discurso justificatorio, ¿no? La decisión de esa grilla en la cual se colocan esos departamentos es también la decisión de Jean Prouvé cuando diseña la escalera interna de esos departamentos y los muebles de esos departamentos y la relación de esos muebles con la calle, corredor, etcétera, etcétera. No me quiero poner a desarrollar demasiado la historia, ¿no? Pero cada una de las cosas que hay en esa foto interior, cada uno de esos muebles, que parecieran ser la escala del detalle, tienen que ver con la macroescala urbana y de totalidad arquitectónica, ¿no? Entonces, lo que menos se aspira de un discurso proyectual es su coherencia interna, su coherencia escalar entre lo macro y lo micro. Cerrando con el completamiento, volviendo un poco al esquema, hemos definido estas 8 condiciones del proyecto, básicas de todo proyecto. Hemos visto dentro de qué rangos puede moverse y hemos propuesto, esto sí ya es discutible, 3 lineamientos o 3 deber ser
a la manera, al momento de tratar cada uno de esos espacios, y que todo esto después pueda ser articulado en un todo coherente. Bueno, dejo de compartir.